Todo cambio produce una crisis. Es una frase que aprendí cuando estaba en la universidad. Esta frase la aprendí en el curso de psicología y el autor es Norman Wright. Norman Wright clasifica las crisis en dos tipos: crisis vitales y crisis situacionales. Las crisis vitales son aquellas que pasamos de manera común en el desarrollo de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando un niño asiste por primera vez a clases de kinder, o cuando uno da el paso del matrimonio, deja la casa y empieza una nueva etapa en la vida, o cuando tienes el nacimiento de tu primer hijo. No podemos negar que es de alegría para todos, pero todo cambio produce una crisis. El otro tipo de clasificación son los tipos de crisis situacionales. Estas crisis son aquellas que vienen de manera inesperada, como por ejemplo una enfermedad como el cáncer, un accidente automovilístico o, como en el caso que estamos viviendo, una pandemia. El Señor Jesús pasó situaciones de crisis juntos con sus discípulos también. Un día, después de haber hecho varios milagros espectaculares, Él les dijo a sus discípulos que iban a pasar a la otra orilla. Él subió a la barca junto con sus discípulos. De repente, en medio del mar, empezó una tormenta. La palabra de Dios narra que esta tormenta fue feroz. Las olas eran grandes y el viento tan fuerte que hacía que el agua ingrese a la barca. La reacción de los discípulos: llenarse de miedo, de ansiedad, de temor. Me pregunto, ¿qué tan fuerte habrá sido esta tormenta? Recordemos que en medio de los discípulos habían pescadores, es decir, no había sido su primera tormenta. Ellos tenían experiencia en el mar. ¿Cómo se habrán sentido que ellos despertaron a Jesús que estaba durmiendo en medio de la tormenta? Una tormenta, una crisis, puede sacar lo mejor de nosotros o lo peor. No está mal tener miedo, sentirnos confundidos. Lo que está mal es dejarnos llevar por nuestras emociones, es permitir que nuestras emociones nos controlen y que la confusión se apodere de nosotros. La reacción de Jesús: controlar la tormenta. E hizo dos preguntas a los discípulos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y yo me pregunto, ¿qué esperaba Jesús? ¿Esperaba que los discípulos calmen la tormenta? No. Era normal que ellos tengan temor. Pero lo que Jesús, creo yo, esperaba de ellos es que recuerden lo que les había dicho al inicio, y era que iban a pasar a la otra orilla. Los discípulos olvidaron esta indicación y se dejaron llevar por el miedo, por la confusión, por la incertidumbre, por la ansiedad. Esta pandemia ha venido de manera inesperada y podemos reaccionar de diferentes maneras. Dios entiende nuestros temores y la confusión por la incertidumbre. Pero lo que Él desea es que podamos controlar nuestras emociones. Lo que Él desea es que controlemos nuestra mente y depositemos en ella la palabra de Dios. Si aún no la conoces, te invito a que puedas comunicarte conmigo a través de esta página. Gustosamente voy a contactarte con alguien. Quiero terminar el día de hoy parafraseando un texto de C.S. Lewis. Lo escribió cuando surgió la bomba atómica. Dice así: en una forma pensamos demasiado sobre el coronavirus. ¿Cómo vamos a vivir en una era de coronavirus?
Estoy tentado a responder, pues, como habrías vivido en el siglo XVI, cuando la plaga visitó a Londres casi cada año, o como vivirías en la era de los vikingos, cuando asaltantes de Escandinavia podrían aparecer y degollarte cualquier noche. O de hecho, como ya estás viviendo en la era del cáncer, la era de la sífilis, la era de la parálisis, la era de los ataques aéreos y la era de los accidentes automovilísticos. En otras palabras, no comencemos exagerando lo novedoso de nuestra situación. Créame, querido señor o señora, usted y todos los que usted ama ya estaban sentenciados a la muerte antes de que el coronavirus existiera. Este es el primer punto que debemos tener en mente, y la primera acción que debemos tomar es recobrar la calma. Si todos vamos a ser destruidos por el coronavirus, permitamos que ese virus nos encuentre haciendo cosas sensibles y humanas, orando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a los niños, jugando con tu familia, conversando con amigos a través del teléfono, WhatsApp, Zoom, webinar, etc. No amontonándose como ovejas aterrorizadas y pensando en el virus. Ellas pueden destruir nuestros cuerpos, pero no tiene por qué dominar nuestra mente. La vida no ha cambiado fundamentalmente. Nuestras rutinas se ven afectadas por lo que estamos viviendo, pero nuestra realidad sigue siendo la misma. El mismo Dios gobernando todas las cosas. El mismo Señor, Salvador, siendo poderoso para dar vida eterna y controlar toda tormenta. El mismo Espíritu Santo morando en nosotros. Nuestra vida no son nuestras rutinas. Nuestra vida es comunicar la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y que nos use para bendecir a muchos. Chao.